Bienvenidos a Cuidado con el mito, un podcast de la Fundación Santa María la Real. Buenos días, Toa. Hola, Susana. ¿Qué mito tenemos para hoy? Pues hoy tenemos un mito doble. Hoy quiero hablar del mito de que la arqueología es una actividad que vale fundamentalmente o que sirve fundamentalmente para sacar tesoros y piezas del pasado, para rellenar museos. Y por otra parte también me gustaría hablar sobre cómo la arqueología nos sirve para desmontar mitos. Como por ejemplo, ¿tienes alguno en concreto que te venga a la cabeza? Bueno, pues hoy sí, hoy traigo estudiada un poco la historia del monarca británico Ricardo III, un rey que estaba completamente denostado, del que no se hablaba más que mal, que había sido muy cruel y sanguinario con sus sobrinos, y que había llegado al trono de una forma ilegítima, y además un personaje que se le presentaba como jorobado, totalmente deforme. Bueno, uno de estos personajes históricos que tienen muy mala fama y a los que la historia ha tratado muy mal. Y bueno, pues a través de la arqueología se consiguió reponer a esta persona en su sitio, darle el valor que realmente tenía. Vaya, sí que lo tenía todo. Sanguinario, jorobado y además asesino. Pero, ¿es verdad o es un mito que Ricardo III asesinó a sus sobrinos? Pues no se sabe. Lo que se sabe es que, bueno, la historia ha transmitido una imagen muy negativa de que los encerró en la torre, y en la Torre de Londres, y los tuvo fuera de juego para poder él llegar a ser rey. Pero esto probablemente es falso, es una de esas partes del mito que no es cierto. Además, este rey, este monarca, tuvo la mala suerte de que William Shakespeare, perdón, escribió una obra de teatro sobre él, en el que le ponía fatal. Lógicamente, se exacerbaba todos estos aspectos que estamos contando, de su joroba, de su carácter torvo, oscuro, etcétera, ¿no? Ya. Y esa es la historia que luego ha pasado y se ha consolidado un poco públicamente. Shakespeare, claro, se tomó la libertad creativa de contar la historia desde su propia perspectiva, ¿no? Pero al fin y al cabo, él no era historiador, sino dramaturgo. Claro, claro, Shakespeare era un autor de teatro, efectivamente, y lo que hace es coger un personaje. Es muy jugoso esto de utilizar personajes con defectos, con fallos. Los malos de las películas siempre son mucho más interesantes que los buenos. El villano. Los villanos, efectivamente. Entonces este rey es puesto, pues eso, como un villano, que además murió en una batalla con muy poquitos años de reinado, y entonces, bueno, también había una tradición sobre que sus restos se habían perdido, los habían tirado al río. En fin, era un personaje que digamos, en la línea de la monarquía inglesa no tenía más que malas cosas, ¿no? Malas informaciones, malas vibraciones. Un rey del que nadie quería acordarse, por eso, porque bueno, pues estaba rodeado de un montón de mitos negativos. Incluso su desaparición física total, con lo cual pues no se sabía ni dónde habían ido a parar sus restos, etcétera. ¿Y cómo se rompe el mito? ¿Cómo lo traemos aquí hoy? ¿Cómo sabemos que realmente Ricardo III no era un sanguinario, no mató a sus sobrinos, no fue ese personaje descrito por ser? Bueno, a ver, todo no se puede saber, porque la arqueología tampoco lo puede descubrir todo. La bola de cristal no la tenemos los arqueólogos, evidentemente. Pero lo que sí que es verdad es que a partir de principios del siglo XXI, una persona, una historiadora, una aficionada en realidad, que se llamaba Philippa Langley, decide estudiar por su cuenta este personaje, y sobre todo se empeña de una manera muy personal en encontrar sus restos, porque ella está convencida de que toda esta historia de que los restos habían sido tirados al río y que era un personaje tan maligno y tan tal, pues que no es cierta, ¿no? Y ella pues hace una investigación personal, un empeño, un esfuerzo de forma absolutamente individual, que luego también comparte con la Universidad de Leicester y con los arqueólogos del servicio municipal, digamos, de esta localidad, porque ella está convencida de que el rey fue enterrado en un monasterio cuyas ruinas quedaron sepultadas bajo un aparcamiento. Vaya, Ya sabes, para la arqueología los enemigos número uno son siempre los el aparcamientos, crecimiento urbanístico y el uso en las ciudades de los espacios públicos. Y bueno, pues hace un trabajo personal muy insistente, da mucho la lata, lo persigue hasta que finalmente consigue que se realice una excavación en este lugar. Y en este lugar, pues efectivamente aparecen unos restos humanos, aparece un esqueleto con unas características, precisamente una gran escoliosis en la columna, y lo cual hace pensar que, mira, pues igual estamos ante los restos de Ricardo III. ¿Qué ocurre? Que Ricardo III
tiene descendientes muy lejanos, pero vivos. Bueno, él no, porque no tuvo hijos, pero su hermana, a través de los descendientes de su hermana, el ADN de esta familia estaba localizado y coinciden con los del esqueleto localizado en este aparcamiento. Se recuperan los restos de este monarca que es legítimamente el rey Ricardo III, claramente, y que no tenemos por qué pensar, o que no hay por qué pensar que no tenía derecho al acceso al trono. Había una historia relacionada con que era ilegítimo, que no pertenecía a la familia, etc. Entonces, bueno, pero eso se ha descartado también por los estudios precisamente de ADN. Entonces, bueno, para empezar, el rey aparece y el rey está ahí, y el rey es el rey, o fue el rey, aunque durase poquito su reinado. Y en este caso, Zoa, ¿dirías que la arqueología ayuda a desmontar el mito o más bien lo vuelve a poner sobre la mesa? Bueno, en este caso lo recupera, es decir, combate esa idea de que el rey no existe, de que ese rey estaba desaparecido, de que no estaban sus restos en ninguna parte. Entonces combate ese mito, efectivamente aparece, y que no hace falta que aparezcan grandes tesoros ni grandes monedas. La arqueología es una ciencia histórica, y lo que hace en este caso en concreto es reponer al rey en su sitio. Además, Buckingham, es decir, la monarquía británica actual, le hicieron un funeral con honores de Estado. Lo enterraron en la zona de sepulcros reales de la abadía de Leicester, que es el centro de la iglesia anglicana, es la catedral, una de las catedrales más importantes anglicanas. Es decir, el rey volvió a donde tenía que haber estado siempre, o por lo menos a donde tienen que estar todos los reyes, uno más de la lista dinástica, de la lista de la monarquía inglesa. Bueno, la arqueología en este caso ha servido no para encontrar grandes tesoros ni para sacar piezas maravillosas que llevar a los museos, sino para hacer una justicia histórica. Pues muchas gracias, Zoa. Y parece que una vez más la historia no es siempre como nos la han contado. Efectivamente, eso es. Muchas gracias, Susana. A ti, Zoa. Hasta la próxima. Cuidado con el mito es un podcast producido por la Fundación Santa María la Real y presentado por Zoa Escudero y Susana López.